Bienvenidos a este nuevo bloque de Poder y Dinero aquí por Americano Media. Bueno, hoy me toca a mí eh, prescindir de mis compañeros de Fabián Calle y Sergio Bernstein. Lamentablemente no pueden estar presentes, pero yo me voy a dar un lujo yo solo. Saben que Americano Media incorpora una figura que ya tenía dentro de su programación, una figura notable, digamos, ganadora de premios Emmy, con una trayectoria importante, una mujer muy joven, pero que de todas maneras de gran capacidad. Por ese motivo se proyecta a un rol de responsabilidad más general sobre los contenidos del medio. Y entonces me toca darle la bienvenida a nuestra compañera Isabel Cuervo aquí a Poder y Dinero. Bienvenida, Isabel. Gracias, Santiago. No, al contrario, para mí es un honor esta invitación. Estoy supremamente complacida de estar aquí con ustedes, a pesar de que, bueno, parece que Fabián y Sergio se asustaron un poco de la conversación. No, sí, no, mira, en realidad yo los tengo haciendo tareas operativas. Uno me está preparando el almuerzo y el otro me está limpiando el carro, digamos. Así que bueno, no, en verdad, digamos, nosotros no podíamos dejar pasar la oportunidad de la entrevista contigo y ellos estaban con conferencias internacionales enganchados en el mismo horario. Así que, de todas maneras, Isabel, me va a quedar corta la posibilidad de la conversación contigo porque son muchos temas. Pero lo primero que te quiero preguntar va por el tema personal y el tema humano y en cierta medida también profesional. ¿Cómo es hacer un programa con Lourdes y cómo cambió tu vida aquí en Americano Media con tus nuevas responsabilidades más generales sobre el contenido del medio? Bueno, primero que todo, Santiago, para mí ha sido muy agradable poder tener esta invitación de Iván García Hidalgo para trabajar en Americano Media, dado que, bueno, los que conocen mi trabajo y mi trayectoria saben muy bien que desde 2018, cuando ocurrió el caso Soros, ahora lo denominamos así, en donde pues yo por sencillamente hacer mi trabajo y pues realizar esta investigación periodística sobre George Soros, fui señalada y fui pues objetivo de persecución, de amenazas, de acoso y de muchas otras cosas más por parte de este gran potentado millonario que pues llegó a alcanzar con sus tentáculos el lugar en donde yo trabajaba. Yo trabajaba con el Departamento de Estado, en el Buró de Noticias de USAGM y pues muchos de ustedes saben que pues sufrí esa persecución, esa amenaza, ese atentado a la libertad de prensa y de información. Y finalmente desde USAGM también no solamente pues me sacaron del medio de comunicación, sino que también me sometieron a investigación federal. Investigación federal que tuve que soportar parada en pie, por supuesto, nunca de rodillas como debe ser. Un periodista jamás debe pues amainarse o sustraerse de lo que ha dicho si sabe muy bien y a ciencia cierta que su trabajo tiene un respaldo dentro de la verdad. Eso fue lo que hice. Aguanté más de 2 años esa investigación federal. Nunca jamás pudieron probar nada, absolutamente nada en contra mía porque todas las afirmaciones y todas las acusaciones eran falsas. Así que, bueno, he salido a flote, gracias a Dios, en defensa no mía, sino en defensa del periodismo per se. Y después, entonces, gracias a Dios, existen personas como Iván García Hidalgo que se meten el hombro para poder crear medios de comunicación como lo que es hoy Americano Media. Para mí ha sido muy agradable el que me haya llamado a ser parte de sus filas, dado que vuelvo y aquí concateno con lo que inicié. No estoy dispuesta a trabajar con ningún medio de comunicación, por más hegemónico que sea, si no es férreo con la libertad real de prensa y de información. Y eso es lo que hasta el momento he tenido en Americano. Para mí ha sido grandioso poder estar aquí en Americano Media. Y bueno, lo que me preguntabas también con Lourdes Subieta, ha sido un placer también trabajar con una gran profesional de la radio como es Lourdes, también pues muchos otros profesionales que hacen parte de Americano. Sabés que escuchando todo tu relato y la batalla que diste en esos 2 años, me queda claro por qué estás donde estás, Isabel. Y entonces pienso que tomándome de lo último, nosotros en la época
que fue la elección de medio término. Nos tocó tener algunas participaciones aquí desde Poder y Dinero, también acompañándolos al resto de nuestros compañeros en Americano Media en esas jornadas, y reflexionamos de lo felices que nos hace poder estar para dar esa batalla cultural que algunos intentan silenciar en contra de todas las mentiras, de toda la desinformación y de las manipulaciones que le han hecho tanto daño a los Estados Unidos, Isabel, y que me parece que en este momento están haciendo transitar a esta gran nación en uno de los peores momentos de la historia que yo recuerde, ¿no? Nosotros decíamos, cuando éramos chicos, veíamos a los Estados Unidos siempre con una gran admiración como el modelo a seguir, pero la visión que teníamos entre demócratas y republicanos era que, bueno, en realidad los dos quieren que Estados Unidos siga siendo la nación más importante del mundo, pero los demócratas te aumentan los impuestos, te quieren decidir cosas sobre tu vida y se meten demasiado con el Estado, pero los dos quieren que Estados Unidos sea más importante. Sin embargo, nosotros entendemos que esto ha cambiado, Isabel, que hay esta penetración de la izquierda que se viene dando en todos lados. Lamentablemente también las ideas esas han penetrado al Partido Demócrata y en particular a la administración Biden, y basta reflexionar que cuando la Unión Soviética cayó solamente teníamos el problema en la región de Cuba, y bueno, y ahora tenemos, la lista es interminable, ¿no es cierto? Nicaragua, Venezuela, Colombia, Chile con un gobierno de izquierda, Brasil, Argentina, es decir, Bolivia. ¿Qué está pasando en Estados Unidos con esa penetración de la izquierda, Isabel? Bueno, Santiago, tú lo has nombrado muy bien. Esto se trata del neomarxismo bajo una batalla cultural de ideas. Es increíble que nosotros estemos hablando en pleno 2023 de esta situación. Pensábamos que la Guerra Fría ya había quedado atrás, por decirlo de alguna manera, y que estos conceptos ya anquilosados en el pasado podrían no estar presentes en la vida diaria nuestra, del mundo en general, porque es que esto no se trata solo de Estados Unidos. Esta batalla cultural y este neomarxismo existe ya y ha sido, pues, digamos, inoculado dentro de muchos países. Inoculado. Fíjense bien, a mí me gusta mucho utilizar esta palabra porque ahora la gente la entiende muy bien, sobre todo después de 2020, cuando nos vimos forzados a estar encerrados debido a ese virus proveniente de la China comunista de Xi Jinping, en donde muchos periodistas pues nos cuestionamos, indagamos, presionamos por mayor información y fuimos también silenciados, censurados, porque estaba prohibido preguntar. Prohibido preguntar quiere decir que eso se trata también justamente de esta batalla cultural de ideas y este neomarxismo, justamente el acallar a la población, no importa de qué país sea, fíjense, lo vivimos en 2020 en el mundo entero, el acallar, el no permitir preguntar, el no derecho a la libre circulación, a la libre reunión. No podíamos tampoco unirnos en grupos, ni siquiera familiares, no podíamos enterrar a nuestros enfermos, a nuestros muertos, no podíamos cuidar a nuestros enfermos. Es decir, todo esto hace parte de lo que es un dominio absoluto de la población. ¿Por parte de qué? De una ingeniería social, que ya mucha gente la ve mucho más clara que antes porque lo ha vivido, se ha encontrado de frente con esa realidad en 2020 y mucha gente comenzó a mirar pues otras líneas de información, otros periodistas y también otras plataformas por donde podrían encontrar información más cercana a lo que es la realidad, porque dentro de los medios hegemónicos de comunicación lo que encontramos pues es tergiversación de la realidad y medias verdades, y una media verdad siempre es una mentira. Eso es lo que estamos viviendo. Tal cual. Exactamente. ¿Sabes, Isabel, que creo que esto lamentablemente no puedo ser optimista en la última parte del mandato del presidente Biden en estos términos, porque recién estaba reflexionando sobre algunos temas de la economía, ¿no? Yo en realidad, digamos, extrañaba la ausencia de mis queridos compañeros y amigos de Sergio Bernstein y Fabián Calle, pero en realidad la ausencia no es tal, porque la gran diferencia que yo puedo hacer es que yo me beneficio
de la visión política que ellos tienen, porque estos son tiempos, Isabel, donde muchas veces los economistas y los macroeconomistas que no logran incorporar la geopolítica del momento y la economía política fallan en los análisis. Yo estoy viendo la última parte de la administración del presidente Biden, donde las noticias que puedan ser aparentemente buenas en realidad van a ser malas, digamos, para los ciudadanos, ¿no? Por ejemplo, se dice que la inflación se acotó, pero cuando empiezo a mirar un poco más hacia abajo, y dicen, bueno, se enfrió el mercado de trabajo, los salarios nominales se estancaron o cayeron, y entonces eso lo presentan como una buena noticia. ¿Puede ser una buena noticia realmente como reflexión que bajen los salarios en un país que hace 2 años y medio, 3, que los salarios reales vienen cayendo? Es decir, este es un país donde el mercado de consumo es el driver fundamental del crecimiento económico. ¿Cómo? Entonces, fíjate, lo que parecen que son buenas noticias en realidad son malas noticias. Y yo avisoro una administración del presidente Biden tirando cada vez más bombas de humo, es decir, más shows como el allanamiento a la residencia del presidente Trump, el Mar-Lago, más shows como todos estos temas ambientales que en realidad no conducen a demasiado. Lamentablemente me entusiasmo mucho hablando de todo esto y veo que nos vamos aproximando al momento de la pausa, pero te quiero dejar esos temas para continuemos reflexionando sobre ellos al regreso de la pausa en el próximo bloque, si te parece bien, Isabel. Claro que sí. Bueno, entonces vamos a la pausa, espérennos, estamos aquí con Isabel Cuervo en Poder y Dinero, volvemos enseguida. Bienvenidos a este nuevo bloque de Poder y Dinero y aquí seguimos en línea con Isabel Cuervo. Adelante, Isabel, habíamos estado reflexionando sobre algunos temas sobre lo que nos espera en la última parte de la administración Biden. Eso de las noticias parciales que decías. Entonces, ¿también pueden ser noticias que las presentan como buenas y en realidad no lo van a hacer tanto? Bueno, en eso ha sido un maestro Joe Biden y sobre todo esta administración. Aquí no se puede olvidar que al hablar de Joe Biden estamos hablando de un político de carrera, de más de medio siglo, pues trabajando como político, sabe vivir de ser político y los políticos son maestros de la tergiversación de la verdad. Bueno, eso es lo que estamos viendo en estos, digamos, años ya. Muy maduros de un Joe Biden, en donde se logra desde su administración no solamente maquillar la realidad y venderla como positiva cuando todo el mundo la siente negativa. Nunca antes en la historia de Estados Unidos se habían confluido tantas cosas. Sobre todo hace al menos 40 años no se vivía una inflación de este tipo aquí en los Estados Unidos, en donde pues es gravísimo el que nosotros estemos rozando con meses de inflación de 7, 8, 9%. Eso en los Estados Unidos es extremadamente alto. Estados Unidos está acostumbrado a tener una inflación de menos del 3% anual, muchísimo menos. También se vivió durante la gobernatura de Donald Trump, por supuesto, pero se cambia el concepto desde la administración de Joe Biden de lo que es una recesión y de lo que es incluso la inflación. Así lo vendieron y así lo publicaron los medios hegemónicos de comunicación, cambiando incluso el concepto de recesión. Yo no soy economista, yo soy una simple periodista, pero pues no hay que ser un PhD en economía para darse cuenta cuando te están mintiendo, cuando te cambian literalmente el concepto de recesión. Fueron más de 6 meses, o sea, 2 trimestres en los que hubo una inflación rampante, en donde la gente no podía comprar ni siquiera alimentos básicos en los Estados Unidos, desaparecida la leche en polvo, la leche en fórmula para los bebés, en donde los huevos alcanzan un aumento de más del 70%. Y bueno, si tú unes todos estos puntos, pues te das cuenta evidentemente que el discurso desde la oficina oval no coincide con la realidad. Por supuesto que estamos en franca recesión, estamos en una inflación rampante. Si a eso le sumamos los impuestos que son tan onerosos siempre bajo el Partido Demócrata, pues tenemos una bomba de tiempo a nivel económico. Desde la oficina oval se venden medias verdades. Bueno, absolutamente. Bueno, las migraciones internas que están ocurriendo en los Estados Unidos, huyendo desde estados con altos costos, principalmente impositivos, administrados por demócratas, como el caso de New York, por ejemplo, hacia estados administrados por republicanos, donde directamente los costos impositivos son alrededor de la mitad.
lo muestran claramente y ponen en evidencia que hay algo que no nos están diciendo. Pero, ¿sabes qué? Yo me siento con respecto a los Estados Unidos en parte profundamente preocupado y por supuesto en otra parte, digamos, optimista pensando que, bueno, que aunque los 2 años que faltan, casi 2 años, van a ser muy largos, creo que van a ser eternos, vamos a tener más malas noticias, pero yo siento que algo va a cambiar en los Estados Unidos porque hay opción, porque en este caso, el caso del Partido Republicano me parece que tiene figuras, digamos, que están absolutamente listas. En el caso, tiene un hombre con experiencia, digamos, que ya gobernó, que puso sobre la mesa todos los grandes temas, Isabel, de la agenda relevante de los Estados Unidos. No erró en casi ninguna cuestión importante o medianamente importante, que es Donald Trump. Y el otro, digamos, Ron DeSantis, haciendo un gobierno apabullante desde Florida que, bueno, los resultados eximen de mayor comentario. 20 puntos de diferencia en Florida para un republicano, yo creo que ya eso es todo lo que se puede decir para mostrar la proyección de esa figura. Pero antes que estos hombres puedan eventualmente jugar el rol en la historia del próximo mandato presidencial en los Estados Unidos para recuperar el lugar, creo que aún cosas malas van a seguir ocurriendo. Me preocupa mucho esta especie de boomerang estratégicos que permanentemente, digamos, la administración Biden lanza y que después le terminan pegando en la propia cabeza. Por ejemplo, la pérdida de importancia del dólar como moneda mundial. Esto no es solamente un tema marginal, este es un tema muy serio, Isabel, así como el retroceso en la globalización en un sentido equivocado, porque China se ha aprovechado de todos esos mecanismos para infiltrarse, no solamente en toda la región, sino en el mundo. ¿Cómo se puede explicar, Isabel, que el año pasado, en 2022, la administración Biden mantiene una relación comercial con China de tal manera que China saca ventaja en 360.000 millones de dólares, Isabel, en el comercio con los Estados Unidos? Ahora, ¿China qué hace con esa ventaja? Fortalece su aparato militar, fortalece su capacidad, por ejemplo, de invadir Taiwán. ¿Qué está pasando en los Estados Unidos a ese nivel? Y China arrodillando a todo Occidente, como tú bien has dicho, por supuesto, Santiago, no se trata de un asunto de los Estados Unidos, se trata de un asunto global. Pero es que mientras en Estados Unidos las cosas van mal, pues al resto del mundo le irá peor, porque pues no hay que desligar el factor económico de la potencia, de lo que es aún la potencia económica y política de los Estados Unidos. Estamos viendo, pues sí, obviamente, cómo Occidente ha sido arrodillado por Xi Jinping, ha logrado todo lo que ha querido, China se ha fortalecido, está en este momento pues siendo no solamente la fábrica del planeta, sino aquel país o desde el Partido Comunista Chino, desde donde se imponen los parámetros comerciales y políticos del resto del mundo. Vemos que hace tan solo unas horas atrás, pues Biden hizo una declaración, yo diría, apenas de su estilo, en donde afirma que él y Emmanuel Macron están de acuerdo en que entre China a ser parte de la solución del conflicto Rusia-Ucrania. Al unir todo esto, para mí es, por supuesto, no solamente una bomba de tiempo que se nos acerca aún más, sino que queda clarísimo de qué es lo que está ocurriendo aquí y de cómo está manejándose el mundo a nivel geopolítico. Aquí estamos viviendo un eje del mal y un eje del bien, sí, así podría decirse, pero es que el eje del bien está subyugado, es decir, no tenemos posibilidad entonces de enfrentarnos a esto si es que desde Estados Unidos, desde la Francia de Macron y desde otras potencias mundiales de Occidente, pues se están uniendo de esta manera a unarse en pensamiento también y en solución política con el Partido Comunista Chino. Tú bien nombrabas, aquí hay rabo de paja, porque es que aquí hay muchos compromisos y muchos dineros. Estamos hablando de millones de dólares que habrían entrado al clan Biden, y eso hay que decirlo, millones de dinero que habrían entrado al clan Biden, y por lo tanto hay más que un conflicto de interés. Y tal vez esas situaciones
también dinero proveniente de Ucrania, también hay que decirlo, entrando al clan Biden y que se ha ido develando poco a poco a través de las investigaciones que se hacen por parte del Congreso. Bueno, pues eso es lo que ha llevado finalmente a mostrar la realidad poco a poco, gota a gota, pero ahí va saliendo la verdad a la luz. Y esto quiere decir que entonces si desde el clan Biden existen estos nexos económicos millonarios con China, con Ucrania, de vieja data, pues hay un conflicto más que de intereses para que entonces las decisiones que se tomen desde Estados Unidos no sean realmente las más convenientes para el pueblo. Y el pueblo lo sabe y lo siente. Vamos a ver qué pasa ahora que se acerque aún más la carrera hacia la presidencia, ¿no? Y yo creo, Isabel, no quiero que se nos vaya a ir a terminar de ir el tiempo que nos queda sin mencionar este conflicto bélico. Este conflicto bélico, yo creo que con el presidente Trump, como él bien lo dijo, no hubiera existido, y en parte no hubiera existido porque vos mencionaste algo que vamos a ver si después las investigaciones y el tiempo lo consolidan, pero los políticos muchas veces se acercan a complejos como el complejo industrial militar. Y la verdad, el resultado de esta situación que se ha dado bélica a nivel internacional ahora es que el gasto militar del mundo ha aumentado mucho, es decir, los países están siendo obligados a comprar más armas, la industria militar indudablemente se enriquece, y pienso que a veces cuando hay figuras que solamente viven y se mantienen en el campo de la política, bueno, son más sensibles a las mieles de ese tipo de industrias que siempre tienen un poder de lobby muy, pero muy grande. Vamos a ver qué nos muestran las investigaciones y la evolución de los acontecimientos en los próximos tiempos sobre este tema. Llama mucho la atención que un hombre que no propició ningún conflicto bélico a nivel mundial Sí. resulta precisamente, digamos, en el marco de una gran campaña, digamos, de muchos sectores poderosos, desplazado de la presidencia para llegar a alguien que es complaciente con ese tipo de industria y que desemboca en un aumento del gasto militar, ¿no? Así es, así es. Y bueno, recordar también que durante Donald Trump, que ha sido también tan perseguido a nivel no solamente político, sino ahora que se presenta como el candidato preferido para ser presidente en 2024, pues obviamente también tiene persecución fiscal, ¿no? O judicial, por decirlo correctamente. Recordamos cómo hace tan solo unos días atrás, pues fue citado a Manhattan para que se le presentaran esos cargos con respecto a los dineros que supuestamente habría dado a Stormy Daniels, esta actriz porno, que finalmente, bueno, hay que investigar si es verdad eso. Lo que se intenta por parte del fiscal Alvin Bragg es vincular esos dineros con mal uso o uso indebido de esos dineros por parte de la campaña presidencial que se llevaba en 2016. Vincular la campaña, los dineros de la campaña presidencial con ese dinero entregado a Stormy Daniels, si es que así fue, porque es que no se puede presumir de culpabilidad, sino de inocencia. Isabel Cuervo pasó aquí por Poder y Dinero. Muchas gracias, Isabel. Gracias a ustedes. Hasta luego.